Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a este canal. Hoy voy a presentarles una radiograbadora de la marca Sony. El modelo es el CFM-10, la cual es en formato cassette estándar. Tiene One Touch Recording, que es una grabación a un solo toque y auto apagado. ¿Okay? Banda AM/FM y con la posibilidad, les repito, de hacer grabaciones directamente desde cualquier estación de radio al cassette y también grabaciones de voz. ¿Okay? Las condiciones son muy bien. Tiene funciones pues básicas. Es una grabadora básica, pero con un sonido claro, nítido, muy buen nivel de volumen, a diferencia de otros equipos como Dream Machine de Sony, que tiene el sonido envolvente y sonido loudness. Esta no trae ningún ajuste de sonido adicional, solamente las funciones básicas de cassette o radio, sintonizador, control de volumen y controles de reproducción. ¿Okay? La antena está en excelentes condiciones. Ahorita ya la teníamos extendida y está todo bien. Podemos extender para tener mejor cobertura de señal. Y bueno, vamos a empezar primero con sintonizar algunas estaciones, escuchar qué tal lo hace. Okay. Vamos a quitar la antorcha. Los 40 San Diego suena. Vamos a ir a AM. Otra vez nos quedamos en FM. Vamos a ir hasta acá. Vamos a ir con la reproducción de cassettes. Ok. Comencemos con este. Va hacia arriba. Aquí el único detalle que puede presentarse es de que este modelo de radiograbadoras en la parte inferior lleva dos como pedacitos de cuña, dos dientitos, y bueno, en este caso los tiene quebrados y en algunos casos vamos a ir ahora con el otro lado del cassette. Así, cerrarla pues
Ahí está, ok, ahí la regresó bien. Entonces vamos a hacer la prueba aquí con este también, a ver si, ok, adelantar, ok, regresar, está regresando bien, ok. Et de te dire encore ici-bas, je Okay. En algunos casos, y eso se debe, seguramente, se debe a este detalle que les mencionaba, que la bandeja quede pues bien posicionada, tanto al abrir como al cerrar. Entonces, probablemente eso se deba en ocasiones a que el cassette no esté bien posicionado y al momento de querer rebobinar, en ocasiones, repito, no siempre, se presente la situación de que no tenga fuerza suficiente para rebobinar. Ok, por ejemplo aquí vamos a hacer un intento de rebobinar. Ahí está, y ahí sí lo está llevando a cabo bien. Ok, ahí sí está bien.
problemas. ¿Okay? Adelantar también. Ok, sí. Ok, pero lo que tenemos seguro es que la calidad de reproducción es indiscutible. La calidad es muy buena, lo lleva a cabo muy bien. Y bueno, las grabaciones, bueno, por cierto, a ver, la grabación la hicimos nomás de la radio y eso me estaba escapando hacer una grabación de voz. Vamos a hacer una grabación de voz. Ok, ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, radio grabadora Sony modelos. Vamos a rebobinar. Está rebobinando. Ok, ahí está. Dejó desde el inicio, ahora vamos a escuchar. Grabación de prueba, radio grabadora Sony modelo CFM10, cassette estándar, banda AM/FM con full auto tune off, one touch recording. Okay. Finalizando a partir de ahora. Ok, ahí está, como lo pudieron ver. Entonces el equipo sí está respondiendo bien tanto para reproducir como para grabar directamente al cassette. Ok, a pesar de tener el inconveniente este de la bandeja, que está pues sí está un poquito cualquier cosa descuadradita, pero es por los pedacitos de cuña que no tienen cualquiera de ambos lados. Ok, aún así pues sí logra retener el cassette y se escucha de manera excelente. Todo está muy bien en esta radio grabadora, excepto pues no trae la tapita de pilas. Ok, pero pues funciona estando conectada a 120 volts, corriente alterna. Y como es una radiograbadora básica, pues no nos ofrece alguna otra prestación en lo que respecta a sonido. Ok, solamente los controles que estamos observando. Y pues bueno, eso es lo que ofrece el modelo CFM10 de Sony. Okay. Bueno, pues espero les haya servido este video. Si es así, pues no se olviden de dar likes, comentar, compartir, suscribirse y bueno, cualquier cosa aquí estaremos al pendiente. Saludos cordiales y muchas gracias.